¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya estamos en el cierre de precampañas, ya estamos en la época de intercampañas y aquí con toda la información. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Luis? Amigos, pues como lo comentas, estamos en una fase de veda electoral donde los precandidatos todavía tienen algunas restricciones sobre actividades, apariciones públicas, no pueden llevar a cabo pues encuentros con militancia ni con ciudadanía, están limitados a hacer propuestas de precampaña, de plataforma electoral, no pueden llamar al voto, entonces estamos en una situación bastante sui generis que va a durar alrededor de un mes y medio, de aquí a que empiezan ya formalmente las campañas, al menos en la Ciudad de México, las campañas a jefe de gobierno empiezan el 30 de marzo, ahí es cuando, el viernes 30 de marzo, cuando pues formalmente esperamos seguramente que se va a ocurrir en las primeras horas de la madrugada del 30, los precandidatos y en ese momento ya candidatos van a hacer sus primeros eventos de campaña y las cuales van a concluir 3 días antes de la elección del junio, ¿no? De 1 de julio. Y pues bueno, mientras eso sucede, los precandidatos cerraron precampañas el pasado domingo, llevaron a cabo sus últimas actividades. Sábado y domingo lo dedicaron a este cierre de precampañas. Tenemos toda la información de lo que ocurrió en estos eventos. También tenemos la información relacionada con los gastos de precampaña que estos precandidatos reportaron al Instituto Nacional Electoral. Son más de 15 millones de pesos los que el INE reporta como gastos que ejercieron los candidatos tanto a jefe de gobierno, a precandidatos a alcaldes y precandidatos a diputados locales. Pues también durante la semana pasada ocurrió, y lo difundimos en Capital CDMX, que pues se ventiló una fraude, no lo podemos llamar de otra manera, en la recopilación de firmas por parte de precandidatos sin partido a cargos de elección. Como ustedes saben, la legislación electoral establece que los precandidatos independientes deben reunir cierta cantidad de firmas de los ciudadanos para poder obtener el registro como candidatos y aparecer en la boleta electoral. La organización Podemos Juntos, que encabeza Javier González Sirión, está en el ojo del huracán porque pues se ha descubierto que hay un tráfico de firmas ilegal para que los aspirantes de esta organización puedan obtener pues su registro. Demetrio Sodi fue el encargado de revelar pues que esto estaba ocurriendo y a partir de ahí pues se suceden una serie de declaraciones, de señalamientos. Demetrio Sodi desiste de ser el aspirante independiente a la delegación Miguel Hidalgo por esta organización Podemos Juntos, y luego lo secunda Ricardo Pasco, quien también desiste de ser el aspirante a la delegación o a la alcaldía de Benito Juárez. Y pues sobre este tema del tráfico de firmas, de cómo están afectando estas situaciones a los aspirantes independientes, platicamos con Pedro Kumamoto. Pues ustedes lo recordarán que él llega a una diputación en el Congreso de Jalisco como legislador independiente y a partir de ahí pues ha hecho una carrera bastante importante, posicionándose lejos de los partidos políticos. Esa es la información, el contenido que tenemos para ustedes en el programa del día de hoy. Pues vámonos a política. Política. Ciudad Capital. Ya estamos en política, como comentaba Alberto en un principio, hubo este fin de semana cierre de precampañas, concluyeron el 11 de febrero y nos vamos a una etapa de intercampañas, así le llaman, es una veda electoral que empezó a partir del 11 de febrero y concluirá en el caso de jefatura de gobierno el 30 de marzo, en el caso de alcaldes y diputados locales concluirá el 30 de abril. Como ven, pues son más de 2 meses, ¿no?, que estarán los candidatos haciendo trabajo interno. Esto es para que se concluyan los procesos internos de cada partido, para los registros de las coaliciones, de los candidatos,
todo este papeleo que se tiene que llevar a cabo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y ya queden definidos los candidatos. Pero por lo pronto les queremos compartir lo que para nosotros fue lo más noticioso de este cierre de campañas, que fue el gran don Mikel Arreola, que no ha dejado de sorprender a los capitalinos desde que inició estos 2 meses de precampaña, que él dice han sido los mejores de su vida, porque se ha divertido mucho, ha descubierto, por ejemplo, que en la Ciudad de México hay tráfico, o también tiene algunas ideas, pues muy, ¿cómo le puedo llamar? Pues muy conservadoras. Conservadoras también, y algunas otras ocurrencias para manejar el agua. Pero pues esta semana, este fin de semana tuvo su cierre al más puro estilo priista, con matracas y todo. Ahí en el Teatro Metropolitan fue donde él estuvo acompañando pues a toda su militancia para decirles por qué quiere ser jefe de gobierno, ¿no? Y pues hace una declaración que hizo demasiado ruido. Quizá su equipo de campaña, quiero pensar, que lo orientó para que hiciera esta declaración, cerrando fuerte. Me imagino que esas fueron las palabras. Tienes que cerrar muy fuerte con un discurso contundente que te recuerde de aquí a la campaña electoral, y seguro que muchos lo recordarán por esa declaración, que pues más bien se volvió desafortunada y que ya le resta muchos votos de una población capitalina que es muy liberal, que es muy abierta, que ha conquistado muchos derechos sociales para una minoría que pues se ha podido empoderar en la Ciudad de México con una constitución de la ciudad y con leyes que han ido en favor de los derechos de grupos como la comunidad LGBTI, y justo contra ellos se lanza Mikel Arreola. Dice que está en contra del aborto y en contra de que parejas del mismo sexo puedan adoptar infantes. Y pues así lo dice, y generó mucho ruido como él quería, pero quizá no de la manera positiva como él y su equipo lo habían planteado. Muchas gracias. Los gobiernos del PRD y de Morena han impuesto la idea de que la legalización de la marihuana para fines recreativos va a ayudar a los jóvenes. Postura que nosotros habremos de combatir bajo un principio de prevención de las adicciones y blindaje al núcleo familiar. La familia será mi prioridad. La Ciudad de México será la ciudad de los valores de la familia. Claramente les digo, Mikel Arreola está en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo. Pues ahí está esta invitación o sueño que tiene Mikel de hacer una consulta en caso de ser jefe de gobierno, lo cual nos preocuparía mucho a todos que sometiera a consulta. Coincide mucho con la figura de Andrés Manuel López Obrador, de cuando se le pregunta sobre estos temas que en la ciudad se han conquistado, pero que siguen siendo muy polémicos a nivel nacional. En el momento en el que se le pregunta cuál es su opinión, siempre dice, bueno, lo someteremos a consulta, ¿no? Mikel retoma prácticamente la propuesta y dice, en caso de llegar, voy a someter a consulta estos temas que han dividido a la población capitalina, lo cual yo creo que es un tema ya rebasado, que además está en la Constitución, ha sido validado por la Corte. Creo que fue una declaración fallida, como lo dices, se la vendieron al revés, la compró, quiere ir a lo mejor por este voto conservador de ultraderecha que al parecer no se estaría viendo representado en estas coaliciones, porque ambas coaliciones tienen sus sectores conservadores, pero pues puede ser que ahí haya un pequeño grupo, ¿no?, indeciso. Yo ahí tengo algo que anotar y que quizá en ese contexto se enmarcó la declaración de Mikel Arreola. José Luis Luege, quien representa justamente a esta parte muy conservadora de la sociedad capitalina, la ultraderecha, por decirlo de alguna manera, está teniendo problemas para lograr el registro como aspirante independiente jefe de gobierno, y de hecho interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral para que le den 15 días más a fin de poder recabar las firmas que necesita para obtener el registro como candidato. No ha obtenido las cifras, se quedó abajo del número, pero dice que él empezó tarde en el proceso de recabar firmas, 15 días.
Entonces le está pidiendo al Tribunal Electoral que le dé 15 días más para recabar las firmas que necesita. Supongo que Mikel Arriola, pensando en que José Luis Loeje no va a poder obtener el registro y no va a poder atomizar o llamar a este voto de la ultraderecha a la que él representa, pues Mikel Arriola, haciendo números, sumas y restas, podría pensar que lo que represente la ultraderecha en la Ciudad de México podría abonar para que él crezca electoralmente, que la verdad es que esa votación dudo que pase de los 2 dígitos, se queda menos que eso, lo hemos visto en las votaciones históricas que ha tenido, por ejemplo, el Partido Acción Nacional y últimamente el Partido Encuentro Social en la capital del país, pues que no rebasan el PES, al menos cifras más arriba del 6%. Y en el caso del PAN, pues que ha tenido cifras históricas de votación del 15%, yo no creo que pues más del 10% sea de la votación de este sector de ultraderecha en la capital del país. Pero además, muy desafortunada la declaración de Mikel Arriola, porque no recuerda que, como tú dices, ya hubo un debate en la Asamblea Constituyente, ya quedaron consagrados derechos para la comunidad LGBTI en la Constitución de la Ciudad de México, y lo que él está pensando es una consulta que no podría ser y estar por encima de la Constitución capitalina. Muy mal asesorado Mikel Arriola en temas de la ciudad. Sí, deja ver un total desconocimiento de los temas que ya son legislación en la ciudad. Ya es derecho positivo, falta que entre en vigor, pero ya está ahí plasmado, y cuando él pensara gobernar la ciudad, pues obviamente sería ya un mandato, por lo cual su consulta no tendría ningún efecto. Y además muy desafortunado en el contexto de la declaración, más desafortunada, sexista y también discriminatoria del líder nacional priista Enrique Ochoa Reza, esa frase de los prietos que ya no aprietan, ¿no? En ese contexto cierra el PRI su campaña en la capital del país. Ya veremos qué números le están dejando y cuál es su saldo, su corte. Desde nuestra perspectiva fue un corte muy malo y el peor cierre que pudo haber imaginado don Mikel, pero que se llevó la nota en el cierre de precampañas. No así fue con el caso de Alejandra Barrales, que ella optó por un cierre, podríamos decir, como muy sobrio, ¿no? Muy clásico, recorriendo los bastiones perredistas y también haciendo notar el músculo de la base trabajadora de la capital del país, que está pues de su lado, ¿no? Del lado del partido en el gobierno. Pues yo no lo calificaría tanto de sobrio. Yo siento que más bien lo hicieron a una usanza priista, en donde trataron de demostrar, como dices, músculo y echar la casa por la ventana con los sectores, ¿no? Con los sectores que en algún momento eran sectores corporativizados del PRI y ahora lo son del PRD, ¿no? Tuvo un cierre de precampaña, como tú dices, el sábado en bastiones del PRD, como la delegación Gustavo Madero y el Coyoacán, y el domingo se reúne con trabajadores, bomberos, aviadores y trabajadores del Sindicato Único del Gobierno de la Ciudad de México, en un evento donde hubo confeti, también hubo matracas, también hubo lonas, banderines, en fin, muy al estilo tricolor, en un salón alquilado en el World Trade Center, pues donde ciertamente se demuestra mucha presencia de militancia, pero también enmarcado en un tema muy interesante. Un día antes, el jefe de gobierno citó a 10,000 trabajadores y a sus familias que iban a obtener la basificación, que habían sido voluntarios o trabajadores de honorarios de las distintas delegaciones y de las distintas áreas de la administración capitalina, y ahí, en lo que parecía como un acto de despedida del propio jefe de gobierno, con banderas y confetis rosa en el Zócalo de la Ciudad de México, pues Mancera logra que el respaldo de la base trabajadora del gobierno de la ciudad en su favor, y pues yo creo también del proyecto que él representa. Y un día después, Alejandra Barrales, como para refrendar ese compromiso, se reúne con la base de trabajadora del propio sindicato, ¿no? Entonces, es así como se da este cierre de precampaña de Alejandra Barrales entre confetis de color amarillo y blanco. Este es el proyecto que tiene a hombres y mujeres que nos la sabemos jugar por nuestro pueblo.
¿Cómo está Iztapalapa? ¿Cómo está Iztacalco? ¿Cómo están estos 24,000 maderenses el día de hoy? Les dije que con su apoyo iba a regresar convertida en la precandidata del PRD, del Frente. Y aquí estoy. Hoy estamos aquí en Iztacalco, más de 10,000 personas reunidas y vamos a hacer muchas más. Estas más de 20,000 personas que estamos reunidas tenemos un mismo objetivo. Vamos a trabajar para sacar adelante a la gente de Iztapalapa. Nosotros hemos estado firmes en las buenas y en las malas con la ciudad. Uno solo puede defender, uno solo puede respetar lo que ama. Y yo amo a mi pueblo, amo a mi gente porque vengo de ahí y nunca se me ha olvidado. Cuando yo llegue a la jefatura de gobierno, conmigo van a llegar todos esos esfuerzos y esos sueños de las madres solteras, de los discapacitados, de la gente de la diversidad sexual, de los adultos mayores. No les vamos a fallar y se los digo viéndolos de frente, porque soy mujer de palabra. Aquí estamos, somos de una sola pieza y por eso vamos a ganar. ¡Vamos con todo! Ahí está Alejandra Barrales. Quizá lo que faltó fue un poco de panistas, ¿no? Esta presencia para dejar claro la presencia del Frente Amplio, o bueno, Frente Ciudadano, o Coalición por la CDMX al frente, como se conoce legalmente. Y también algo que pues llama la atención es, decías, parecía un acto de despedida del jefe de gobierno, pero ayer le preguntaron en conferencia de prensa que si está por dejar el gobierno de la ciudad, y lo que dijo fue que hasta el momento no ha tenido un planteamiento concreto. Eso pues lo único que nos revela es que esta semana es una semana importante de negociaciones, porque está previsto que el PRD el 18 de febrero próximo sesione su consejo estatal y su consejo nacional para destrabar ya las candidaturas a las diputaciones federales y también las diputaciones locales y alcaldías, lo cual quizás sea el marco perfecto para que él pudiera dejar el gobierno de la ciudad y asumir algún papel en la coordinación de los partidos, de este frente en lo nacional, que es así como se está perfilando, pero por hoy dice no hay un planteamiento concreto, ¿no? Las negociaciones, al parecer, en el PRD ahí siguen abiertas. Y que, por cierto, el partido Morena pidió al Instituto Electoral de la Ciudad de México que enviara oficiales electorales a este acto del jefe de gobierno del sábado en la Plaza de la Constitución, porque pues Morena sospecha que pues tiene un tinte político electoral, ¿no? Y pues en esa lógica donde tú corporativizas a los trabajadores sindicalizados, donde a través de la basificación, incorporándolos a nómina 8, con prestaciones laborales como vales de despensa, el aguinaldo, pues sí te ganas la simpatía, ¿no? De ese grupo de trabajadores, y por eso Morena pidió que el Instituto Electoral estuviera ahí, que por cierto Morena también pidió investigar a la delegación Coajimalpa, porque el pasado 6 de febrero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México aparecieron una serie de lineamientos para la entrega de programas sociales en esta demarcación que está gobernada por el PRI, que planea en la entrega de tinacos, cobijas, zapatos para y tenis para niños, computadoras, tablets, en fin, es todo un alineamiento de entrega de insumos por alrededor que comprometen recursos por alrededor de 93 millones de pesos, y ahí Morena sospecha pues que todo ese apoyo se va a entregar en las próximas elecciones. Y pues sabemos que algo así no sucede en el país ni en la ciudad, ¿no? No se estila. Yo creo que Morena está exagerando. Ya estaba ahí el antecedente del caso de Diony Anguiano, sí, que hizo un destinó más bien más de 100 millones de pesos para, fíjate, estaba yo revisando y es, digamos, el hueco legal que hay, la trampa le podríamos llamar, que
le llaman a estos programas, les llaman actividades institucionales. Y estas actividades institucionales resultan ser pues acciones de gobierno que quedan netamente en manos de la alcaldía, del delegado, y la autoridad electoral no puede intervenir. Se brincan de esta manera el COPLADE, que es el consejo que autoriza y valida que cada programa tenga reglas de operación, que lleguen a un público objetivo, que tengan toda una lógica para beneficiar a un sector vulnerable. Y aquí, al utilizar esta figura de actividad institucional, se brincan esa tranca y pues queda el brazo abierto para que puedan utilizar este tipo de acciones que podrían prestarse a prácticas clientelares en esta época electoral, pero que el Instituto Electoral a su vez dice: yo no tengo margen de actuación en ese terreno. Pues la manera muy clara, ¿no?, de evadir la ley. Ese programa que tú decías de Dione Anguiano compromete 108 millones de pesos. 108 millones de pesos que se van a repartir entre 1,003 promotores sociales. 1,003 son el mismo número de secciones electorales que tiene la delegación Iztapalapa, ¿no? Exacto, sí, pues, casualmente, ¿no? Quiere decir que esa es la estructura que se está pensando. Bueno, ya estaremos viendo quizá más sorpresas de otras alcaldías en esta época electoral. Así es, y bueno, después de que Alejandra Barrales también tuvo su cierre de campaña, continúa el Morena con lo propio. Claudia... Cierran con esta idea de acuerdo, ¿no? Alejandra Barrales cerró con un mensaje diciendo que ella había empatado. Esta yegua ya alcanzó. Y pues la otra yegua, la del otro proyecto, el proyecto morenista, dice: no, nosotros llevamos más de 10 puntos de ventaja, las encuestas propias y ajenas así lo marcan, y pues así vamos. Cerraron, Claudia Sheinbaum primero cerró en Iztapalapa con la firma de un acuerdo de unidad por la Ciudad de México, al que se suman diversos actores políticos y sociales del mundo del espectáculo. Se suman gente que ya sabíamos que estaba en Morena, como Alejandro Encinas, pero también se suman personajes como la actriz Vanessa Bauche, la deportista, la boxeadora, la Barbie Juárez. Que había estado coqueteando ahí con el PRD, también la Barbie, o que había estado ligada a Fernando Espino del sindicato del Metro, un priista, ¿no? También. Pues ahora la vemos muy del lado de Morena. Vemos, por ejemplo, a un personaje que nos llamó mucho la atención, el expresidente, porque renunció la semana pasada a su cargo, el expresidente del Instituto de Información de la Ciudad de México, Mucio Hernández, pues quien ya se suma completamente a Morena en algo que desde mi punto de vista suena como a un despecho, porque a él le habían vendido la idea de que iba a ser el nuevo ombudsman de la capital del país, que tenía el apoyo pues de los diputados del PRD para lograr ese propósito. Al final lo bajan, lo censuraron y lo vetaron de ese cargo. Incluso dejaron que organizaciones sociales lo exhibieran por el cargo que ocupaba como presidente del InfoDF y como postulante para ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Yo, la vez que estaban aprobando el dictamen por el que designan a Nayeli Ramírez como la nueva ombudsperson de la ciudad, un asesor de Mucio se me acercó y me dijo: ¿qué no va a ser Mucio? y estaban votando a Nayeli, y la verdad es que entonces la señal era que Mucio creía que iba a ser el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos. No se la dan, y pues ahora se va al partido Morena, se toma la foto con Claudia Sheinbaum y firma este acuerdo por la Ciudad de México. Y antes de irse, recordarás que firmó un desplegado con organizaciones sociales, queriendo pues dar una muestra de que está del lado de la sociedad civil y desconoce todas las trapacerías que se intentan hacer en la Asamblea Legislativa para renovar ese organismo al cual ya no pertenece. Así es, pidiéndole a la Asamblea Legislativa, obviamente pidiéndole a Leonel Luna, su ex jefe político, que se apegue a la legalidad para designar a los nuevos comisionados del Instituto de Transparencia, un proceso que todavía está pendiente en el órgano legislativo. Eso ocurrió el sábado. Para el domingo, Claudia Sheinbaum acude a la Asamblea Estatal Electoral de Morena, pues para un evento de trámite. Primero, la declinación de la que fue su contrincante, entre comillas, la candidata chocolate que ya dimos cuenta aquí, Cristina Cruz Cruz,
que pues lo único que hizo, realmente que supimos que hizo, fue aparecer en spots del partido Morena, diciendo que ella era la otra aspirante, la otra precandidata de Morena a jefa de gobierno. Cristina Cruz declina en esta asamblea ante unos 300 militantes que la integran, y así Claudia Sheinbaum se convierte, wow, no lo sabíamos, qué sorpresa, en la precandidata única de Morena a la jefatura de gobierno. Cristina Cruz se abraza con ella, le levanta la mano en señal de triunfo, y pues ya la ungen como la aspirante única de Morena. Y es así como en un discurso frente a los 300 integrantes de esta asamblea electoral de Morena, y frente también a los aspirantes a alcaldes y concejales de ese partido para la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum agradece a Cristina Cruz su declinación y plantea 3 líneas de acción de Morena para lo que viene en las campañas y de llegar al gobierno de la ciudad. Vamos a poner todo nuestro empeño en este proceso, y también vamos a poner todo nuestro empeño cuando lleguemos al gobierno de la ciudad. Aquí en Morena, ya sabemos, nos guían 3 principios: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y nosotros ni vamos a robar ni vamos a mentir, y jamás traicionaremos al pueblo de la Ciudad de México. Quiero de nuevo agradecer a Cristina Cruz. Como muchas mujeres, Cristina es parte de las mujeres de este movimiento. No solo la aprecio y la admiro, sino que además es una mujer honesta, entregada, trabajadora, formada y conocedora de la realidad de la ciudad, y con una enorme convicción de transformación de nuestro país y de nuestra ciudad. Cristina Cruz es una gran militante de Morena, protagonista de la ciudad. Pues ahí está esta imagen que deja para cerrar esta imagen de las precampañas. Como ven, en los 3 partidos hubo sorpresas, en los 3 partidos o coaliciones hubo trampas o ha habido trampas, en los 3 partidos ha habido simulaciones, y cada quien está haciendo ya su juego, pero así cierran. Ahorita lo que se sabe es que hay un empate técnico entre la coalición de Morena y la coalición del Frente. Al parecer arrancarán en un empate técnico, no creo que se modifique mucho la intención de voto en estas, de aquí al 30 de marzo, entonces estaremos viendo un arranque ahí con 2 mujeres disputando hombro a hombro la Ciudad de México, cada uno con sus huestes, y ya vimos pues estas sumas al final que hace Morena a su equipo de campaña, y pues a Miquel, que poco a poco se va desinflando, pues, y por muchas ganas que le esté echando. También, a propósito, el PRI en esta semana que transcurrió hizo la definición de sus candidatos. Bueno, todavía no los eligen, pero ya les dan un dictamen de procedencia, y en el PRI las formas son muy importantes en sus procesos internos. Entonces ya el hecho de que te hayan aceptado tus papeles quiere decir que, porque les piden una de papeles, imagínense así como el trámite más inútil así, les piden muchos trámites para poder registrarse, y ya que los hayan señalado como procedentes, pues quiere decir que ya la tienen casi ganada. Aunque hay algo que analizar, hay una disputa muy fuerte por Milpalta. El delegado con la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, traen ahí un pique fuerte. El delegado registra a su hijo, Mariana también se registra como candidata a la alcaldía de Milpalta. Eso habla de una división. En Magdalena Contreras hay ahí algo de duda de por qué el delegado no aceptó ir a la diputación local, y sospechosamente, como todo un demócrata y estadista, se va a quedar a cerrar la administración porque así se lo encomendó la ciudadanía, ¿no? Cosas que no pasan en esta ciudad y en esta época electoral. Y lo ya muy evidente que es Coajimalpa, ahí sí se ve que hay unidad y que vienen muy acomodados Adrián Rubalcaba para la alcaldía, y también
Miguel Ángel Salazar para el Distrito 20, ya lo tienen todo muy establecido, pero lo que sí deja ver el priismo es un poco de división en sus bases. Veremos al final si no el priismo nacional les enmienda la plana, les corrige ahí los candidatos, y eso abonará para ver cuál es el futuro también de Miquel, si logra este pequeño despunte o no, y así por lo pronto cierran las precampañas, ¿no? Bueno, vamos a ver cuántos de los votos que va perdiendo Miquel Arriola, porque seguro va a perder muchos, se van o con Morena o con el PRD, ¿no? ¿Cuántos migran? Yo creo que la comunidad LGBTI va a tener que tomar una decisión importante para ver con qué proyectos se van, ¿no? Qué tanto afecta ahí que Morena se haya aliado con el PES y que el voto de ese sector social se vaya, por ejemplo, con la coalición del PRD, PAN, el Movimiento Ciudadano, ¿no? Que también el PAN, pues recordemos que no canta mal las rancheras en cuanto a rechazar todo lo que tenga que ver con la comunidad LGBTI. Y bueno, pues también hay que comentar algo antes de pasar al otro tema, que la semana anterior fue de registro de precandidatos de Morena a alcaldes y concejales. Vimos ahí, pues obviamente, a los que ya estaban muy planchados, como Clara Brugada, ¿no? Como Laida Sansores, Clara Brugada Iztapalapa, Laida Sansores a Álvaro Obregón, Armando Quintero por Iztacalco. Vimos también a Francisco Chiguil y a Víctor Hugo Romo, pues un tanto nerviosos porque se les ha cuestionado mucho el hecho de que hay señalamientos en su contra por irregularidades durante su desempeño como delegados cuando ellos administraron tanto la delegación Gustavo Madero en el caso de Chiguil como la Miguel Hidalgo en el caso de Víctor Hugo Romo. Pues bueno, ellos se aferran a la posición, dicen que fueron designados en base a encuestas y que ellos llevarán la representación de Morena en la siguiente elección. Sin embargo, ahí hay un problema de género, porque deben ser 8 candidatos hombres y 8 candidatos mujeres a alcaldes. Sin embargo, Morena tiene un problema ahí porque hay 9 candidatos hombres a alcaldes y solo 7 mujeres. Tendrá el Instituto Electoral de la Ciudad de México que enmendarle al plan a Morena para bajar a un hombre de los aspirantes a alcaldes y subir a una mujer en alguna de estas posiciones a fin de completar la cuota de género de 8 hombres, 8 mujeres. Digo, por eso yo veo muy nerviosos a Francisco Chiguil y a Víctor Hugo Romo. Y no solo eso, porque el bloque de competitividad lo que te exige es el criterio del Instituto Electoral, es que en los territorios, en la elección inmediata que tú ganaste y que por lo tanto se supone eres una fuerza potente, tendrías que haber mandado 3 mujeres y 2 hombres. Así es. Y Morena terminó, en sus 5 delegaciones, terminó mandando 4 hombres y solo una mujer, Atlalpan Patricia Cedes. Entonces, eso podría ser un reordenamiento. En la impugnación ya esto lo tendrá que revisar el instituto y el tribunal, porque ellos seguramente lo impugnarán y tardará tiempo, pero mientras más se tarden será peor para ellos en esos territorios. Pero podría haber modificaciones en Cuauhtémoc, podría haber modificaciones en Magdalena Contreras. Esos son como los escenarios que se están previendo con este bloque irregular, que de entrada pues un mal mensaje de Morena de no darle este juego a la mujer, ¿no? Equidad de género. Y también vimos que en el caso de los concejales pues hay posiciones digamos, liderazgos medios, ¿no? Que no concitan un acuerdo territorial muy amplio, sino más bien regional, ¿no? Uh-huh. De algunas circunscripciones pequeñas, o también familiares de gente que se ha ido sumando a Morena poco a poco, o familiares de cuadros polémicos. Por ejemplo, vemos a Rita Salgado Vázquez, hermana de Rigoberto Salgado, actual delegado en Tláhuac, buscando una concejalía en Tláhuac, ¿no? Vemos a Arturo Velázquez Alzúa, hermano Alfonso Velázquez Alzúa, hermano de la que fuera delegada en esta demarcación y experredista, Laura Velázquez, ¿no? También vemos ahí a Agustín Guerrero, que fue diputado local por el PRD y asesor de Ricardo Monreal en la delegación
Cuauhtémoc. También vemos a una Guadalupe Chavira, que fue pues diputada local y también jefa delegacional en Milpalta, y que ahora buscará ser diputada por un territorio que comparten Milpalta y la delegación de Tláhuac. Así son las cosas en Morena, buscando estas posiciones. Y por otra parte, el Instituto Nacional Electoral en su página de internet da a conocer pues las sumas, lo que ha hecho hasta el momento con los reportes de gastos que le han entregado los partidos políticos y los aspirantes independientes, cuánto costaron las precampañas en la Ciudad de México, que abarcaron del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. El Instituto Nacional Electoral reporta gastos de los precandidatos a jefe de gobierno, de precandidatos a alcaldes y de precandidatos a diputados locales por un monto de 15,683,000 pesos. También reporta que en el caso de los candidatos, de los precandidatos a jefes de gobierno, la suma de gasto es de 11,316,000 pesos. Da a conocer también, por otra parte, que pues Miquel Arreola, por ejemplo, reportó egresos por 1,528,000 pesos. Claudia Sheinbaum reportó ingresos y egresos, o sea, coincidentemente en el mismo monto de 488,000 pesos, y Alejandra Barrales, ingresos y egresos por 892,000 pesos, ¿no? Esos son los reportes que tiene el Instituto Nacional Electoral, que para decirlo también, son reportes que no coinciden entre uno y otro rubro. El INE ha creado una subcuenta, como un micrositio, una especie de micrositio, en donde está subiendo toda esta información. La sube por partido político, la sube por aspirante o la sube por reporte de ingreso-gasto. Cuando tú cruzas los datos de todos estos tres documentos, no coinciden las cifras entre uno y otro. En algún momento el Instituto Nacional Electoral pues tendrá que hacer cuadrar estas cifras que por el momento pues no están llegando a datos concisos, ¿no? Así es, y estos datos, bueno, por lo menos ya nos dibujan un poco de lo que se gastó, ¿no? Parecen ser gastos, al parecer, un poco austeros. Sabemos que los partidos tienen estrategias muy bien calculadas para no reportar exactamente lo que se gastó, ¿no? Porque pareciera irrisorio, pero en más de 100 eventos que se hicieron de campaña, de pre-campaña, resulta irrisorio que se hayan gastado pues, millones de pesos, ¿no? Sí, claro. Claudia Sheinbaum reportó hasta el 30 de enero reportó un gasto de 2,090,000 pesos, ¿no? Y bueno, parecería mucho este gasto de precampañas de 15,683,000, pero recordemos que para la campaña electoral el tope de gastos, tanto de jefe de gobierno como de diputados locales y alcaldes, va a ser de 70 millones de pesos. O sea que esto pues es una tercera parte de lo que va a representar el gasto de la campaña formal. De lo que en verdad se va a gastar, y además por cada partido, ¿no? Por partido, sí. Que la cifra podrá elevarse bastante, por lo menos 3 veces. Sí. Más de 200 millones estarán invirtiéndose en estas campañas de la Ciudad de México a partir del 30 de marzo. Pero bueno, así llegamos al final de esta parte política, y que también algo que marcó la semana fue, como ya comentaba Alberto al inicio del programa, esta triste noticia para los independientes por esta mala también noticia del posible tráfico de firmas para lograr estas firmas ciudadanas, y pues esto que representaba en la ciudad como un cauce importante de independientes, pues termina yéndose a la basura, siendo un proceso cuestionado. Quizá los candidatos como Ricardo Pasco o quizá Demetrio Sodi busquen algún espacio en el Partido Humanista, yo es la única opción que le veo, donde se podrían reencontrar con viejos cardenistas como Marco Rascón, ¿no? Quizá es la única opción, salida que le veo, pero muy triste lo que pasa en materia de candidatos independientes, que pues una vez más se da esta, pues quedamos defraudados, ¿no? Porque esta figura aquí, por lo menos en la capital, no ha tenido éxito. Pero vámonos a una entrevista con Pedro Kumamoto, quien sí ha tenido un éxito distinto, empezando porque viene de una zona pues local, ¿no? De Jalisco,
y que ha tenido una trascendencia, ya una relevancia a nivel nacional y que viene dando muestra de cómo sí se pueden hacer bien las cosas, ¿no? Vamos a ver qué nos platicó en la entrevista en Ciudad Capital. En su caso, si fuera así la FEPADE, tienen que ir hasta las últimas consecuencias para denunciar y castigar cualquier irregularidad y cualquier fraude con firmas falsas de cualquier candidatura o partido político. Porque lo que no podemos permitir es que en partidos o en candidaturas independientes se utilicen los mecanismos digamos que tenemos como país para participar en la política de una forma tramposa, coyotera y al final del día pues que emulan los peores vicios de lo que queremos evitar en la política, ¿no? Entonces, sin importar de quién venga, independientes o partidos, esas prácticas se deben de castigar y debemos que decir categóricamente quienes las practican, no solamente, no es que estén manchando a las figuras de candidaturas independientes, le están fallando a la democracia de nuestro país y eso es muy grave. Yo creo que tenemos que entender a las figuras de candidaturas independientes como una herramienta, no como un fin. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Internet no es bueno ni es malo por sí solo. Depende de la utilización que le estés dando. Puedes conocer la historia del mundo, puedes hacer bombas. Lo mismo pasa con las candidaturas independientes. Por definición, no son bondadosas o maliciosas por sí solas. Habrá quien la utilice de formas perniciosas, utilizando las peores mañas de la clase política. Desde luego que sí. Y habrá quien, desde colectivos, organizaciones, procesos ciudadanos, quieran reivindicar la política, también claro que sí. Entonces, mi conclusión o la forma en la que yo lo veo es que no estamos frente a un mundo de antípodas de bueno y malo, sino creo que existe una enorme escala de grises en donde habrán todo tipo de esfuerzos y en ese sentido hay que ser muy críticos, echar mucho ojo y finalmente tomar decisiones basadas en la trayectoria y en la posibilidad de cambio. No, desde luego que no. Es un derecho que fue reconocido y que debe de seguir existiendo sin lugar a dudas, que iría en contra de todas las tendencias de todo el mundo, ir en contra de las candidaturas independientes y a final del día creo existen casos que lo han hecho, pero también hay muchos casos que no hemos hecho este tipo de prácticas de trampa y de, digamos, de omisión de la ley, ¿no? Entonces yo creo que sí, existirán esos casos, hay que reconocerlos, hay que exigir que se haga justicia, que es la enorme diferencia con los partidos, que allá hacen pantomima de que buscan la justicia, pero en realidad pues vemos que hay un secuestro de nuestras instituciones por parte de sus cúpulas partidistas. ¿Cuál es el papel que tiene que jugar aquí el INE, el legislador local o federal, pues para cerrarle el paso a ese tipo de trampas? Yo creo que se les están cerrando y creo que más bien es ante el INE porque tiene los instrumentos y también en caso de que exista también ya presunción de algo más, también la FEPADE tiene las herramientas para hacer el análisis de las firmas y creo que será muy claro quién lo hizo de una manera u otra. Hay veces no te explicas, ¿no? Un crecimiento del 20% en un día o del 30% de un día, pues es muy claro que hay irregularidades. Yo creo que de nuevo, existen las herramientas para poder hacer el análisis y en todo caso, yo diría más bien la invitación a la sociedad a que utilice esa figura y que los casos que hagan trampa sean los menos, los más sean los casos que hacemos esto, ahora sí que asoleándonos todos los días para juntar las firmas. Acabamos de ver la entrevista con Pedro Kumamoto. Como saben, es un perfil joven que trae mucho entusiasmo, mucha fuerza, pero como les decíamos, en la ciudad es lamentable lo que pasa, pero tú traes mejor la película, Alberto, de cómo se ha venido pues desmoronando toda esta estrategia de los independientes, que en un momento nació con mucha fuerza. Aquí entrevistamos a cada uno de los personajes de Podemos Juntos porque pensábamos que era un proyecto que venía con una fuerza que iba a capitalizar un voto independiente, que en la ciudad sí tiene un alto porcentaje, precisamente porque en la Ciudad de México, como hay esta alta politización de la ciudadanía y hay pues niveles muy altos de hartazgo a los partidos políticos, pues la opción independiente resultaba algo muy, muy interesante. Por eso fue nuestro interés de platicar con Pedro Kumamoto, porque como él viene de un proyecto de independiente y le ha ido bien en ese proyecto independiente, ha tomado mucha fuerza,
respecto a esto, pues quisimos tomar su opinión sobre una crisis que se está viviendo en la Ciudad de México respecto a la recopilación de firmas. Un aspirante también independiente al gobierno de la alcaldía de Miguel Hidalgo, Gustavo García, había venido denunciando en redes sociales que Demetrio Sodi, en solo 48 horas, entre el 9 y el 11 de enero pasado, había pasado de 140 firmas que tenía a más de 5,800, y que con eso había logrado ya obtener el número de rúbricas suficientes para alcanzar el registro como candidato sin partido a la alcaldía de Miguel Hidalgo. Y había dicho lo mismo del hijo de Javier González Sirión, de Tomás Javier González de Neni, quien del 9 al 11 de enero había pasado de 0 firmas a 3,300 firmas, con lo que ya obtenía automáticamente el registro como candidato a diputado por el Distrito Local 13 de Miguel Hidalgo. Derivado de estas denuncias y esta persistencia de denuncia, pues también pues se vio en el foco del huracán al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque era evidente esta irregularidad. Demetrio Sodi, ya en entrevista con Capital de CDMX, reconoce que había irregularidades en la recolección de firmas. Dice: yo revisé firmas que metió Javier González Sirión a mi precandidatura y la mayoría de ellas eran falsas o eran irregulares. Yo me desisto de participar como aspirante porque no quiero cometer nada ilegal, dice Demetrio Sodi. Y un día después, en el mismo tono, lo hace Ricardo Pasco, quien también se baja de la aspiración para ser alcalde de Benito Juárez. Javier González Sirión después emite un comunicado de prensa diciendo que es campaña en mi contra, ¿no? Sin embargo, hasta el momento las autoridades electorales no se han pronunciado sobre este tema, a pesar de que las hemos buscado, y no han hecho un comentario al respecto. Lo que sí es que hubo gastos de precampaña de Demetrio Sodi y de Ricardo Pasco que en su momento tendrán que ser revisados por la autoridad electoral, y que también se tendrá que revisar el papel de Javier González Sirión, esta cabeza de esta organización Podemos Juntos, porque no solo son los casos de Demetrio Sodi y Ricardo Pasco que podrían estar involucrados, también hay candidatos a diputados federales de esta organización Podemos Juntos, como Rebeca Sebrecos, quien ya fue eliminada por parte del Instituto Nacional Electoral como aspirante a diputada federal, porque la mayoría de las firmas que había presentado para el registro no son válidas, porque o son firmas ilegales, o son firmas duplicadas, o son fotocopias de credenciales de elector, y el Instituto Nacional Electoral, en caso de esta aspirante a diputada, solo le dejó válidas 144 firmas, ¿no? De las más de 7,000 que había presentado. No son los únicos casos. Entonces, la verdad es que el tráfico de firmas a través de esta organización Podemos Juntos se sospecha que es muy, muy grave. Muy grave, y será la autoridad electoral la que venga ahí a descubrir y ver si este tráfico de firmas no ha alcanzado a otros, como Margarita Zavala, como el Bronco, como todos los independientes que están ahí buscando y que en la Ciudad de México obtuvieron sus firmas pues de manera muy rápida, ¿no? Como dices, este brinco de 140 a 7,000 o de 140 a 5,000, pues es evidente que no concuerda con lo que se esperaría que se recabaran estas firmas, y es muy grave porque viene a golpear una figura muy noble por la cual se peleó mucho tiempo, que pudieran estar en la boleta los independientes, y ahora resulta, en otros temas hemos dicho mucho o señalado con mucha fuerza los candados que los partidos políticos han buscado ponerles para impedirles el acceso a la participación, ya ni siquiera decir al poder, y ahora pues que sean ellos mismos los que estén intentando participar, sean los que minen o sepulten esta imagen de los independientes, ¿no? Y por eso habla de esta manera pues Pedro Kumamoto, ¿no? Quien dice, bueno, de todos lados hay buenos y malos, ¿no? Y lo cierto es que pues los buenos podrán aspirar de manera auténtica y genuina a una diputación, de alguna alcaldía, algún cargo de elección popular por la vía independiente. Claro que también habrá los malos, pero pues los buenos seguiremos en nuestro papel de tratando de hacer cosas bien con la representación popular que nos dio el voto. Sin embargo, pues ahí está la situación, ¿no? Un tráfico de firmas que resulta bastante evidente, que por cierto Javier González Sirión
fue el primero de los aspirantes a jefe de gobierno sin partido de presumir, incluso así lo hizo en redes sociales, en comunicados de prensa, por allá de noviembre, que él había alcanzado las casi 78,000 firmas que le pide el Instituto Electoral para obtener el registro como candidato, ¿no? Fue el primero, lo hizo muy rápido, ¿no? Y pues ahora, bajo esta sospecha, seguramente el INE estará revisando y el Instituto Electoral de la Ciudad de México estarán revisando pues qué tan auténticas son o no estas firmas, que él ya se ha visto involucrado en este tipo de temas cuando fue aspirante, cuando intentó ser candidato a diputado constituyente en la Ciudad de México. Ya el Instituto Electoral había señalado que había irregularidades en las firmas que él estaba tratando de conseguir, ¿no? O sea que no aprendió. Pero bueno, ya queda en manos de la autoridad electoral definir las sanciones y sobre todo confirmar este tráfico de firmas, lo cual sería muy grave y tendría que meritar una sanción razonable, ¿no? De ese tipo. No solo eliminarles el registro, sino buscar otro tipo de sanciones, porque no puede ser que se esté traficando con datos personales. Pues es un delito, ¿no? Es un delito totalmente. Entonces ya estaremos viendo la actuación de la autoridad electoral y estaremos muy pendientes. Por lo pronto, vámonos a la agenda en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Ya estamos en agenda de Ciudad Capital. Esta semana se esperan bastantes eventos políticos. Es una semana de definición. Pues en esta semana Morena tendrá que emitir el acuerdo para los candidatos a diputados locales de las 33 distritos que contienen por la vía uninominal. Pues ya es solo formalizar quienes ganaron la encuesta, que de acuerdo con los propios aspirantes se realizó el pasado fin de semana. También comentar que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá una sesión, su pleno, para analizar el proyecto de acuerdo a fin de determinar la viabilidad de llevar a cabo conteos rápidos como mecanismo para dar a conocer las tendencias de los resultados de la elección de los alcaldes en los comicios del próximo 1 de julio. También comentar que pues en la parte social habrá un foro en Ciudad Universitaria en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura sobre la ciudad universitaria y el desarrollo urbano en los alrededores, desafíos y oportunidades. Ahí se analizará pues bueno este tema de esta inmobiliaria Gran Copilco, pues que estaría invadiendo terrenos de CU para construir un desarrollo en ese punto. Y también se hablará de otros temas de desarrollo inmobiliario, de depredación en la zona circundante a Ciudad Universitaria, en la delegación Coyoacán. Y pues bueno, las actividades de la Asamblea Legislativa siguen con un bajo perfil. Se espera que para el miércoles se lleve a cabo una sesión más de la Diputación Permanente, en donde pues realmente los temas que están tocando pasan literalmente de noche, ¿no? Así es, y sigue sin haber una fecha de periodo extraordinario, ¿no? Sigue sin haber fecha de periodo extraordinario, se le siguen acumulando los pendientes a la Asamblea Legislativa, pues porque tendría que ya haber una definición para nombrar a los sustitutos de los jefes delegacionales que ya han pedido licencia al cargo para buscar otro puesto. También están pendientes, y eso nos lo tienen debiendo desde el año pasado, los nombramientos del sistema local anticorrupción, ¿no? Que son más de 160 nombramientos y no hay luz de cuándo se pueda hacer estas designaciones. Tampoco hay luz de cuándo puedan ponerse de acuerdo los diputados para nombrar a los comisionados del Instituto de Transparencia de la Ciudad, porque para marzo tiene que tomar posesión del cargo 7 nuevos comisionados del Instituto de Transparencia. Sí, y además por ahí ya ha habido un desplegado de organizaciones ahora apoyando o más bien exigiéndole a la Asamblea que ya resuelva, ¿no? Ya están estas disputas, ha habido organizaciones en contra, hay organizaciones ahora ya a favor. Ya es una decisión que la Asamblea yo creo que tendrá que tomar antes de que inicie su periodo de sesiones ordinario. Ya estamos en los tiempos, porque si no se tendrá que concentrar en lo político electoral. Sí, claro. No les van a dar los tiempos. En fin, vámonos a la agenda con Ilse Aguilar.
Hola Luis y Alberto, un saludo al auditorio de Ciudad Capital. Informarles que esta semana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante el evento del concierto Creando una vida de amor, entregó 6,000 apoyos alimenticios a adultos mayores en el Auditorio Nacional. En tanto, en su corte informativo, afirmó que se mantendrá en el cargo del Ejecutivo local, pues dijo, aún tiene muchos compromisos que cumplir como jefe de gobierno. Además, este martes por la mañana acudirá a su cotidiano corte informativo en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Esta fue la agenda del jefe de gobierno. Un saludo, Luis, Alberto. Gracias, Ilse, por esta agenda del jefe de gobierno. Así llegamos al final de Ciudad Capital. Muchas gracias por habernos escuchado. Aquí estaremos pendientes con todo lo electoral en Ciudad Capital. Hasta luego, amigos. Recordarles nuestras redes sociales. En Twitter es CapitalMX-, en Facebook y YouTube es CapitalCDMX, en nuestra página de internet capital-cdmx.org. Hasta la próxima.